Y este episodio llega a ustedes gracias a Global Mind Therapy, consultora de psicología social orientada a la intervención de grupos, equipos de trabajo y comunidades. Encuéntralos en las redes sociales como GMT Consultores. Global Mind Therapy, podemos ayudar. La palabra para traer recuerdos y volver donde fuimos felices. La palabra para nombrar el sufrimiento y no enfermarnos. La palabra para encontrar socorro en momentos de angustia. La palabra para compartir las emociones y saber que no estamos solos. La palabra para denunciar el abuso y transformar amargas realidades. La palabra para reconocer el error y hacernos cargo de lo que decimos. La palabra para reconocernos como similares en las diferencias. La palabra para nombrar el amor y hacerlo efectivo en el vínculo. Damos la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Hoy nos encontramos con Jorge Cantis, que es psicólogo, psicoanalista, coordinador del área de discapacidad en ASAPIA, que es la Asociación Argentina de Psiquiatría y Psicología de la Infancia y la Adolescencia. Esta asociación forma parte de la FLAPSIP, Federación Latinoamericana de Psicoterapia Psicoanalítica y Psicoanálisis. Jorge Cantis recientemente publicó un libro titulado Discapacidad, Reflexiones Psicoanalíticas e Intervenciones Posibles para la Familia. Bueno, yo estoy muy contento de tenerte en este episodio, Jorge. Gracias por haber abierto un espacio de tu tiempo para estar acá con nosotros. Por favor, gracias a vos. Fíjate que me gustaría quizás partir por lo último que acabas de hacer, que es este libro que lo acabas de publicar. Recientemente estuvimos allí en la celebración del lanzamiento que se hizo de manera virtual, por supuesto, a propósito de este tiempo de pandemia. Y bueno, estuvieron muchas personas que te conocen desde hace muchos años, en donde de alguna manera también se te rindió un pequeño homenaje, diría yo, de reconocimiento por tu trayectoria, ¿no? Han sido muchos años de trabajo haciendo una clínica bastante particular, ¿no? Diría, bastante específica, ¿no? Dentro del psicoanálisis que tiene que ver con la discapacidad y bueno, más o menos, según entiendo, tienes más o menos por lo menos 30 años en eso. Y a propósito de tu trabajo... Un poquito más, casi 40 te digo. Casi 40 años, que se dice fácil, pero imagínate tantas experiencias, ¿no? Acumuladas allí. Cuéntame un poquito cómo surgió este libro, Jorge, para después detenernos en algo que está relacionado con el tema del aburrimiento, que es uno de los puntos que abordas allí. Bueno, en realidad este es un libro que tiene que ver con toda mi trayectoria de todos estos años de trabajo, no solamente en la clínica. Yo hago mucha docencia, campo académico, o instituciones como ASAP, presentaciones de congreso, y desde muy temprano en mi profesión fui presentando, primero oficios clínicos, después en trabajos libres y después como panelista. Bueno, como uno va haciendo la trayectoria profesional, siempre traté de ligar la clínica con el estudio, la cuestión de la articulación teórica, y siempre me gustó mostrar lo que yo hago, no quedarme en el encierro o en el tupper de los consultorios o de las instituciones, ¿no? En un tiempo donde era un desafío presentar la clínica de la discapacidad. Creo que ahora hay más lugares para presentar, hay más espacio, está más visibilizado. Cuando yo comencé hace 30 y pico de años, yo tengo 40 como psicólogo, pero empecé más o menos a los 3 años de recibido con ese trabajo. Por eso digo que fueron casi 40 años de trabajo clínico y académico. También empecé la docencia muy temprano en mi profesión. Y visibilizar la discapacidad era complejo hace muchos años, ¿no? Y más en el interrogante psicoanalítico. Ahora también hay todo un cuestionamiento por las neurociencias, y me parece que yo como psicoanalista, trabajando con niños, adolescentes y adultos, con lesiones cerebrales, patologías motrices, no puedo descartar la lesión, la cuestión neurológica, pero cómo ir pensando en el interrogante psicoanalítico. Entonces yo empecé a escribir artículos y después los fui integrando, evidentemente, todos los artículos, esas ponencias, ¿no? A través del libro, y por supuesto actualizando algunos temas puntuales. Eso fue lo que hice en este tiempo. Este libro está vinculado a bebés, niños, adolescentes y con discapacidad y su grupo familiar y el contexto institucional, terapéutico,
y también tengo mucha experiencia, aunque en este libro no está, sobre la problemática del adulto con discapacidad, ¿no? El adulto con discapacidad adquirida, que bueno, que son los borradores de mi próximo libro. Quizás partir por lo más básico, Jorge, y que tiene que ver con definir lo que es la discapacidad. Ahí hacías una distinción que me parece que es fundamental, ¿no? Entre una discapacidad que es producto de un daño orgánico cerebral versus una discapacidad que es adquirida. Pudiésemos describir lo que es una discapacidad brevemente y, bueno, y también distinguir lo que es una de la otra y los efectos que eso trae en la subjetividad de manera general. En realidad, si nos ponemos desde el punto de vista del interrogante psicoanalítico, Freud nos habla de estados de desvalimientos motores y desvalimientos físicos. Y podemos pensar que los desvalimientos son estados de indefensión, son estados de desamparo frente a las exigencias pulsionales y frente a las exigencias del mundo externo. Eso sería una definición más psicoanalítica, ¿no? El estado de desamparo, estado de vulnerabilidad. Aunque vulnerabilidad es un concepto más social. Pero en el campo de la discapacidad uno podría pensar cada vez más que se piensa en términos de la inclusión, de la integración y de la accesibilidad. Cada vez se piensa la discapacidad como una problemática social, ¿no? Que me parece que es una mirada muy interesante, que muchas veces la persona con discapacidad padece mucho más el obstáculo a veces social que la propia discapacidad. ¿De qué sirve que un joven o un adulto, un niño, se lo prepare en sus sillas de ruedas, en sus cuestiones de la rehabilitación, si después no puede circular en la calle porque no hay rampas o hay escaleras, ¿no? Que son obstáculos? Por eso dice que a veces el obstáculo físico es mayor que la propia discapacidad. Por eso se habla mucho de la discapacidad en términos de la accesibilidad y en términos de la subjetividad. Cada vez más se piensa la discapacidad no en términos de etiqueta, de diagnóstico, sino en tiempos de la singularidad. En tiempos de Google, de Internet, muchas veces las familias ya llegan a la consulta con una preidea. Ya está el diagnóstico. Por ejemplo, el niño tiene síndrome de Down. Entonces viene y te dicen, tengo un Down, y uno trata de pensar que hay un niño con ese síndrome. No, no es que hay un Down, ¿no? O no es un ciego, no es un sordo, es un niño con discapacidad visual. Y esto no es una cuestión solamente de nomenclatura, sino del paradigma, de cómo se piensa la persona con discapacidad, rescatando la singularidad. Los niños pueden tener el mismo diagnóstico, por ejemplo, los niños con síndrome de Down, pero sin embargo, vamos a ver que los proyectos y las cuestiones son diferentes. Y eso tiene que ver con el grupo familiar, con los grupos terapéuticos. Entonces, ¿cómo rescatar? Yo como profesional en el área de lo académico, todo el tiempo rescato la singularidad de la persona. Claro, porque también tiende como que de alguna manera a eclipsar otras dimensiones de la subjetividad, por llamarlo de alguna manera. Es algo así como que si se piensa el sujeto desde la etiqueta, evidentemente se reduce a eso y quedan por fuera muchas otras cosas que están relacionadas con su mundo interno y externo también, ¿no? Claro, en esta cuestión de la etiqueta que vos decís, cómo pensar ciertas categorías de las personas con discapacidad. A veces no se puede pensar que la persona con discapacidad tiene sufrimiento, hay un sufrimiento psíquico, por estados de tristeza, de apatía, ¿no? Es como que la etiqueta del diagnóstico, si bien nos ayuda a hacer planes de trabajo, rescatar qué pasa a cada niño, a cada sujeto con discapacidad y su grupo familiar. Y ahí podemos saber otras categorías que se hacen impensadas. Con que un niño tiene síndrome de Down, a mí no me alcanza para intervenir. Tengo que ver su contexto familiar, su armado psíquico, su armado emocional, y esto uno puede inferir otros espacios del sufrimiento psíquico como cualquier otro niño, no porque tiene síndrome de Down. Está claro, ese sufrimiento tiene más allá del síndrome. Para quienes nos están escuchando, Jorge Cantis también es autor de este libro. Quienes nos ven en YouTube, los estoy acá mostrando. Es un libro que fue compilado por Ileana Fischer, es titulado De vínculos, subjetividades y malestares contemporáneos. Jorge presentó en este libro un artículo que tituló Transferencias y vínculos terapéuticos de niños y adolescentes con patologías graves en pantalla, ¿no? Un poco de manera general para que se hagan una idea del escrito, bueno, como que la intención era proponer algunas vías, digamos, de intervención posibles para niños adolescentes en situación de encierro, ¿no? A propósito del tema de la pandemia. Y quería quizás establecer, yo no sé si es posible, ¿no? Una especie de paralelismo entre pandemia y discapacidad.
Yo no sé si es posible pensar en algo del desvalimiento, como habías dicho, en algo del desamparo, en algo de la vulnerabilidad. Me parece que esto del encierro de alguna forma nos ha venido como a fragilizar un poco. Y en ese Claro. sentido, yo no sé si a propósito de esta coyuntura sanitaria hemos, si se quiere, estado discapacitados en algo. ¿Pudiésemos pensar un poco esto, Jorge? En realidad uno podría pensar, Nelson, que la pandemia va a potenciar aquello que existía y también va a inaugurar. Como toda situación traumática que nos atraviesa, tenemos que revisar qué se potencia y qué se inaugura. En el abordaje de las familias, de las personas con discapacidad, yo observé que en realidad se exacerbó el apego, ¿no? La adhesividad del vínculo, ¿no? Y casi algo del beneficio secundario. Ahora algunas familias en algún lugar me han dicho, Jorge, no vamos más al subconsultorio, ahora trabajamos todo de esta manera, no vamos a ir más, hasta que no aparezca la vacuna, no vamos a las escuelas. Acá en Buenos Aires, en Argentina, se abrieron las escuelas presenciales, por supuesto con burbuja, con mucho cuidado sanitario, y sin embargo que hay familias que han decidido no mandar a sus hijos, ¿no? Entonces, es probable que la pandemia se exacerbe esa adhesividad, ese vínculo. También como fenómeno observé algunas categorías que yo llamaría como estallidos de furia, de impaciencia, por el efecto del apego. ¿Está claro? También hay adolescentes que no quieren salir, que se autocuarentena, se encierran en su propio cuarto y están aterrados también, ¿no? Y eso también es un tema como a trabajar, ¿no? De alguna manera. Se va como exacerbando, está el beneficio secundario del encierro, pero también está el encierro como productor de algunas cuestiones que tienen que ver más con la impulsividad. Y cuando vos dijiste por el estado de aburrimiento, que yo lo escribí en mi libro sobre discapacidad y reflexiones psicoanalíticas, ahí el tema del aburrimiento, el aburrimiento como la incapacidad de la persona, más allá de la discapacidad, de encontrar algo del interés, ¿no? El aburrimiento, o sea, yo veo en pandemia que hay dos fenómenos. Estamos los que estamos hiperocupados, ¿no? En exceso de actividad, que también es todo un tema de cómo entrar y salir en pandemia y no quedarnos adheridos al trabajo todo el tiempo, precisamente lo que nos dedicamos, que nos interesa, tenemos la pasión por la profesión. Y está la otra población de que está medio perdida, como sin proyecto, ¿no? O como querer postergar el proyecto cuando termine la pandemia. Yo me he encontrado con muchos alumnos, cuando termine la pandemia vamos a retomar tal cuestión, ¿no? Y cómo construir un proyecto en el contexto de pandemia. Un proyecto acotado, un proyecto de poder perfil y recursos de la familia. Entonces yo estoy trabajando mucho con los grupos familiares, es la capacidad de construir un proyecto en términos de pandemia. A lo mejor un proyecto que tiene que ver por la virtualidad, algo de la presencialidad, según si se permite o no. Pero yo lo que noté es que el aburrimiento está vinculado al vacío psíquico. Hay un vacío psíquico en aquellas personas que no encuentran investir, ¿no? Los psicoanalistas decimos investir como cargar de energía un objeto, ¿no? Y como que ese objeto desapareció. No hay nada que pueda interesar. Entonces hay que revisar en cada grupo familiar, en cada estructura psíquica, algo que genere interés, ¿no? De alguna. Hay muchas actividades para hacer, quizás hay demasiadas. El tema es sostenerlas, porque también yo he observado como fenómeno que hay esta cuestión de un exceso de actividad que no se pueden sostener y está la frustración, ¿está claro? Entonces el aburrimiento implica eso, como estar encerrado en uno mismo, como un sentimiento casi de injusticia está pasando y la imposibilidad de encontrar una meta acotada, pero una meta que sostenga un interés. Bueno, son muchas ideas y me gustaría ir por parte porque es muy interesante. Vale. Y bueno, y entraste ahí en el tema en el que quería entrar, como te decía al inicio, que íbamos a conversar sobre el tema del aburrimiento, ¿no? A propósito de tu libro, ¿no? Que ahí lo presentaste. Y bueno, y llegamos ahí y quería ir como quizás sacando con pinzas algunas palabras, ¿no? Como para detenernos Vale. y luego volver a la idea del aburrimiento, porque fíjate que por ahí decías, ¿qué es lo que inaugura esta pandemia, no? ¿Qué es lo que se inaugura en esta pandemia?
qué es lo que se actualiza y qué es lo que se potencia. A propósito del tema, por ejemplo, del encierro, ¿no? De lo que significa el encierro y de lo que produce, ¿no? Y en algún punto en este artículo del libro de Vínculos, decías que el encierro promueve un funcionamiento psicótico. Y para quienes nos escuchan, justamente una de las manifestaciones o expresiones que puede traer justamente las angustias que son más de tipo psicótico o las ansiedades que son más de tipo psicóticos, puede ser justamente esto que decía Jorge, ¿no? La adhesión, ¿no? Esta tendencia al pegoteo, esta necesidad de estar quizás pegados al otro, quizás un poco como para soportar o resistir ese estado de tensión, que es muy primitivo, que es muy primario, decimos en psicoanálisis. Y obviamente ese estado surge en respuesta a las condiciones ambientales, al encontrarnos, digamos, frente a una catástrofe social sanitaria. Entonces, quería que quizás que pudiésemos de pronto como conversar acerca del aburrimiento, pero ya no solamente pensándolo en los niños y adolescentes, sino también en los adultos. Fíjate que una de las consecuencias que tú decías que trae el encierro es el retorno de lo que llamamos en psicoanálisis de la pulsión de muerte. Y bueno, quizás pudiésemos definirla o describir un poco de manera sencilla lo que es la pulsión de muerte para que los oyentes nos sigan, ¿no? Con este planteamiento. Tú presentabas en tu artículo que el encierro puede de alguna manera actualizarla. Y esto no solamente sucede en los niños y adolescentes, esto también sucede en los adultos, ¿no? Entonces, vamos a detenernos un poco en el tema de lo que se actualiza a propósito del encierro y luego lo vamos a vincular con el tema del aburrimiento en los adultos, ¿no? Pero vamos a ir como por partes. Sí, bien. Interesante porque hay como varios fragmentos ahí, teóricos y clínicos, y problemáticas hasta psicosociales. Pero cuando en mi artículo digo que el aburrimiento y la pandemia como articulación es el retorno a la pulsión de muerte, esto quiero decir que es a la vuelta a un estado inerte, a un estado de extrema pasividad, y como que la persona va sacando, desinvistiendo, como decimos los psicoanalistas, sacando de energía algunas cuestiones. No es que nunca hubo interés y después fue el desinterés. Cuando hay mucha incertidumbre en la sociedad, el dolor, la desesperanza que planteamos bien Janine Puyet, habla del dolor social, eso nos habla mucho del dolor social y la subjetividad social. En esas cuestiones uno podría pensar que de alguna manera se potencia la pulsión de muerte en detrimento de la pulsión de vida, ¿no? O sea, en realidad el ser humano tenemos un interjuego entre pulsión de vida y pulsión de muerte. Cuando los niños lo vamos frenando para que no se accidenten, si no es pulsión de muerte es la autoagresión sin darse cuenta, ¿no? De alguna manera como parte de la pulsión del yo, y cuando uno va creciendo. Ahora, ¿qué pasa? A medida que el encierro se fue potenciando, hay como una vivencia de que todo es automático, todo es monótono. Hay mucha relación entre la monotonía, la pulsión de muerte, ¿no? La falta, insisto, de proyecto y la falta de vitalidad. La pulsión de muerte está muy unida a la desvitalización. Yo trabajé mucho en el año pandemia y este año también, ver cuán vital está la familia y cuán desvitalizada está la familia como pérdida de esa energía psíquica. ¿Está claro? Y cómo agarrar en un proyecto o en un encuentro. Yo les decía a las familias que hay que salir de las pantallas y encontrarse con sus hijos a jugar esos juegos tradicionales de mesa, cantar, ¿no? Estas cuestiones que fue como un gran impacto. No, pero no va a querer, no queremos. Y después cómo las familias me iban devolviendo esta cuestión, porque era saliendo del aburrimiento y encontrando grados de interés, que hay que renovarlo, porque si no también se hace en automático, ¿no? Entonces, ¿cómo salir del automático y de la monotonía, ¿no? Que tiene la pandemia, corre el riesgo de ser muy monótona para muchas familias. Claro, por ahí mencionabas antes un poco cuáles pudiesen ser las consecuencias de que se active el principio de incertidumbre, ¿no? Que es un principio pensado teóricamente por Janine Puyet, ¿no? Y uno de los efectos, una de las consecuencias puede ser justamente la irritabilidad, la violencia, la tendencia a la confrontación, ¿no? Cuando el principio de incertidumbre conecta
digamos, como con este lado que decías tú, ¿no? De la angustia, del pánico, de la desesperanza, pero Jeanine Puyet también propone que el principio de incertidumbre también puede activar otras cuestiones que son mucho más vitales, que están relacionadas un poco con esta idea de investir algún objeto, de pensar en Claro. algún proyecto. Y en realidad cuando actualiza o cuando potencia la violencia, la irritabilidad, la impulsividad, la furia, no tenemos que pensar si no hay un núcleo que existía y que la pandemia, insisto, lo potenció. Yo he recibido varias consultas durante el año de pandemia, siempre en jóvenes vinculados al retraso mental, a discapacidad intelectual, pero que han sido jóvenes que estaban muy desamparados antes de la pandemia, y la pandemia puso en evidencia ese desamparo, ¿está claro? Pero que eran viejas historias que la pandemia potenció. Pero es probable, como vos decís también, que en otros grupos familiares, yo digo grupos porque trabajo mucho en relación con familia, como de alguna manera también la familia pudo encontrar o no esta situación. Por eso yo trabajo mucho, es de qué manera si bien esta es una evidencia única, es inaugural para todos, pero yo voy trabajando, si esta pandemia o este encierro, no pandemia porque ya es una etiqueta, este encierro, nos actualiza, nos hace acordar como si fuese un déjà vu, ¿no? Entonces yo me he encontrado con familias, creo que en ese artículo lo pongo, porque he escrito varios, no sé si ahí lo conecto, que me han contado la familia, bueno, Jorge, nosotros sabemos que es el encierro, porque cuando nació, por ejemplo, nuestro hijo, que estuvo en terapia neonatal infantil, los bebés en riesgo de muerte al nacer, estuvo 100 días internado y después volvimos a casa y por los 2 años nosotros nos salimos por la cuestión inmunológica, todos los tratamientos eran en casa. Entonces yo ahí lo que trato de investigar es qué resiliente fue la familia en esos 2 años de encierro, porque ahora se le actualiza otro tipo de encierro, este es un encierro más social, podríamos pensar, y el otro es un encierro más individual, más de esa familia. Exacto. Ahora estamos con la lucha del encierro social, ¿no? Por eso los pacientes nos preguntan mucho cómo estamos. Se inauguró también en el vínculo algo empático, interesante, ¿no? O sea, yo tengo más de 60 años, entonces se ve hecho esta cuestión de población de riesgo, yo no tengo patologías persistentes, pero es a una cuestión de la transferencia interesante. ¿Cómo está Jorge? Cuídese. Algunos niños me decían, cuídate Jorge, vos que sos viejito, ¿no? Que antes no pasaba esto con los niños. Pero yo lo tomo con humor y con una cuestión de ternura, en ningún momento me enojo, todo lo contrario, pero se ha dado unas transferencias también, una cuestión inaugural de que el analista empieza también a ser parte de esta escena de lo traumático. Sí, es muy interesante y bueno, a propósito de que mencionamos a Jeanine Puyet, que bueno, que ya la hemos mencionado ya varias veces en lo que va de este episodio, para quienes nos escuchan, Jeanine Puyet, una psicoanalista de adultos, de parejas, de familias, de grupos. Ella tuve la suerte de entrevistarla el año pasado en la primera temporada del podcast, es el episodio número 5, hay que amigarse con los conflictos, dice Jeanine Puyet, así que si la quieren conocer y escuchar, pueden irse al episodio. No estoy tan avanzado como los youtubers, les podría decir, denle clic aquí arriba, pero no va a aparecer, así que denle clic aquí abajo, les voy a dejar el link para que puedan escucharla. Y quería quizá, eso que mencionas, ¿no, Jorge? De lo que te pasó con algunos pacientes que empatizaban, que tú los veías como un gesto de ternura, me parece que tiene mucho que ver con un concepto que ella utiliza, ¿no? Y que lo mencionaste hoy, que es la subjetividad social, o sea, como que es algo que va más allá de un hecho transferencial y que tiene que ver justamente con pensarnos como sujetos que somos parte de un mundo, que compartimos un mundo. Ya no necesariamente el analista y el paciente son dos sujetos que están en una relación de asimetría, ¿no? Que está al servicio de la cura, sino que también son sujetos de mundo, ¿no? Y entonces es interesante porque traen, digamos, de alguna manera la realidad entra por la ventana y los pacientes de alguna manera nos recuerdan que también, digamos, somos tan vulnerables como ellos, y por eso es que nos hacen, digamos, estas preguntas, y me parece muy interesante. Es algo de lo que propone Jeanine cuando piensa un poco esta idea de, bueno, de que se produce una especie de hecho interferencial y desde allí se produce algo distinto que tiene que ver con inscribir algo de lo que está sucediendo, ¿no? Y cuando decimos en psicoanálisis, inscribir es como darle un lugar al acontecimiento, desde el entre dos,
desde el vínculo, desde ese momento, digamos, de encuentro entre el paciente y el analista, ¿no? Y a mí me parece esto muy interesante y muy importante como para poder darle lugar a este traumatismo, ¿no? Porque esto lo vamos a conectar un poco con lo que estabas diciendo antes, Jorge, ¿no? Porque tú decías que la pandemia tiene, digamos, un potencial traumático. Y si tiene un potencial traumático, cuando hablamos de trauma, hablamos de golpe, hablamos de ruptura, hablamos de quiebre. De alguna manera, el psiquismo se ve de alguna forma, si se quiere, como que arrasado, ¿no? Por este Bien. hecho externo o por este acontecimiento, ¿no? Y quería quizás pensar en las condiciones de posibilidad para poder superarlo. Y bueno, en algún punto en tu escrito tú decías como que una condición puede ser, además de la terapia, ¿no? Puede ser la de armarnos de proyectos. Y bueno, fíjate que en esta temporada, me imagino que para cuando salga tu episodio, seguramente ya habré estrenado el episodio con Marcelo Viñar. Marcelo Viñar, para Ah, quienes nos siguen, que es un uruguayo sí, psicoanalista sí. que, bueno, especializado en el área de trauma, ¿no? En la clínica de lo traumático. Él dice, no es lo mismo pensar en términos de neurosis traumática que de marca e inscripción, porque una enfatiza el daño, mientras que la otra enfatiza el modo en que la cultura logra procesar algo de la catástrofe, ¿no? Y esto lo podemos vincular un poquito con esto que mencionabas, por ejemplo, cuando un paciente te pregunta cómo estás, cómo han estado tus días, cuídate, etcétera. Es como dándole un lugar a algo del acontecimiento. Si pudiésemos hablar un poquito acerca de eso, ¿no? Porque pareciera que no solamente basta con que nos armemos de proyecto, parece que también No, es importante que algo de la narrativa, algo de la palabra, algo del encuentro pueda darse, ¿no? Que tengamos, por ejemplo, quizás en nuestro día a día algún testigo, algún soporte, algún continente que nos permita de alguna manera transitar esto, ¿no? Un otro, finalmente. sí, interesante. Y a Marcelo, por supuesto, lo conozco, he leído varias cuestiones muy interesantes de él. Me quedo pensando cuando vos hablas del trauma, y que yo también lo mencioné en el libro, ¿sí? Si nosotros hablamos que el trauma arrasa subjetividad, el trauma lo que va a hacer es quebrar esa coraza de protección ante estímulo que nos preserva de la adentro y de afuera. La coraza está quebrada, ¿no? Por la intensidad del trauma. Pero después el trauma, que primero barra la subjetividad, después se va acomodando a cada modalidad subjetiva. Entonces tenemos que ir viendo, como bien diste vos, en términos de la huella, de la marca que va dejando ese trauma en cada estructura psíquica individual, en cada estructura familiar. Por eso, por supuesto, que más allá del proyecto implica si la familia puede establecer en términos de redes. Y cuando hay una situación traumática, lo que uno trata de armar las redes, que la red no solamente sea el encierro, ¿no? Que están todos en apego, las familias especialmente que están aterradas a salir al mundo, sino también cómo armar las redes, aunque sea por Zoom, aunque sea por videollamada. Después de a poquito vamos viendo, por ejemplo, yo asesoraba en las escuelas durante el año pasado, este año también, yo decía, no estemos pendientes del resultado, estemos pendientes del proceso. Lo importante es el proceso vincular y no el resultado, ¿no? Por esta cuestión que hace, que no hace mi hijo, qué está haciendo, ¿no? Trabajar con las familias y con los equipos de salud y de educación en especial, que es el proceso, alivió mucho esta cuestión. Y yo diferencio muy bien para que el trauma deje una situación de enseñanza y no sea solamente una cuestión de una cosa irreparable, la diferencia entre sobreadaptarnos en pandemia o adaptarnos y acomodar. La sobreadaptación nos hace pensar en un falso self, en una cuestión de apuro y de constantemente sobreadaptarnos. Por eso los primeros 6 meses fue, y casi bordeando fin de año, fue un agotamiento general en familia, Psicofísico. psicofísico, que yo hablo mucho del burnout también, que fue el burnout en pandemia. Pero si nosotros pensamos de la sobreadaptación a la acomodación es distinta de la sobreadaptación, porque la acomodación no es lo mismo este segundo año de pandemia, aunque suena fuerte escucharnos, que el primer año. Se supone que estas experiencias que hemos tenido, bueno, ¿cómo las vamos capitalizando? ¿No? Hay algunos que van rompiendo la cuarentena, ya sabemos si la pandemia en todas partes del mundo, en Europa, ¿no? En muchos lugares, no por el tratamiento, pero tenemos que seguir apostando a cómo acomodarnos.
¿no? Porque si es sobreadaptación, eso es una cuestión que yo no es genuino y como tal tiende. Por eso insisto mucho en cómo acomodarnos con cuestiones creativas, con recursos, y en especial la acomodación tiene que estar encontrándonos con el otro. Tenemos que espejarnos a ver cómo está el otro, ¿no? Por ejemplo, los niños y adolescentes con retraso mental no es tanto el resultado, sino que ellos se puedan ver en pantalla. Yo les dije a varios grupos de familia, bueno, empezamos a averiguar quién es el niño o el joven más importante en la escuela, en esta institución. Por lo menos el año pasado que estuvo cerrado ya, me preguntaban a mí, como yo puse el representante de la escuela, como que se había muerto, como que la escuela no estaba. Yo he dado muchas directivas o sugerencias, directivas parece muy super yoico, pero sí sugerencias a las familias que tenían que ir en coche y mostrarles que la escuela estaba, que la escuela no murió, que la escuela estaba físicamente. Por el pensamiento concreto de las estructuras psíquicas, evidentemente se le hacía difícil, si no estaba la escuela estaba muerta, ¿no? Mm, Entonces, ¿cómo? Yo pedí a las instituciones que pueden grabar videos y poder mostrar la escuela vacía, pero eso organizó mucho el show de estos niños y adolescentes. ¿Está claro? Porque no era ausencia, era muerte. Otra vez la pulsión de muerte. Y esto fue como organizando el trauma y no quedarse coagulado. Que hay claro. que tener cuidado que el trauma no coagule, no se Mm. congele, ¿no? Sí, y claro, es un poco lo que por ahí mencionabas, ¿no? Como que, bueno, de alguna manera este acontecimiento, ¿no? Del COVID, digamos, propone hacer un duelo de lo que ya no es, de lo que está cambiando, ¿no? Y en la medida en que podemos transitar, ¿no? En la elaboración, digamos, de ese duelo, podremos quizás acomodarnos, como decías tú, a este tiempo y quizás no responder necesariamente de una manera compulsiva o sobreadaptada, como que es necesario que algo del procesamiento se dé y una forma, ¿no? De hacerlo es este ejemplo, ¿no? Que acabas de mostrar, ¿no? Como que quizás el niño no está en la escuela, pero hay algo de la escuela que puede permanecer, digamos, en su cotidianidad por la vía de un mensaje, por la vía de una fotografía, como un poco de mantener un poco de continuidad dentro de la discontinuidad, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Claro. Pero quizás relacionando ahora sí este tema del duelo, por ejemplo, con la idea del aburrimiento, ahora sí vamos a hablar del aburrimiento en los adultos. Y fíjate que en tu libro tú mencionas que el aburrimiento puede ser entendido como una expresión de una rebeldía, que puede ser quizás pensándolo en los niños como una rebeldía más activa, ¿no? De tipo oposicionista, ¿m? Cuando el niño empieza a cuestionarlo todo y canaliza su propia hostilidad, o una rebeldía más bien pasiva, en la que el niño pierde el interés respecto a los estímulos del mundo social. Esto a mí me parece que de alguna manera le puede pasar también a un adulto, como que de alguna manera el aburrimiento se puede convertir, si se quiere, en un motor de conflicto frente a la pérdida del dominio del yo. Es algo así como que, bueno, estamos aburridos porque de alguna manera, quizá a propósito, como decías tú, bueno, por consecuencia, digamos, de un sentimiento de humillación, de injusticia, de que hay algo, digamos, de mi mundo externo que no debería estar así, que mi mundo externo está como aplanado, que se mantiene más o menos constante, monótono, ¿no? Entonces aparece, digamos, como una frustración, pero esa frustración me parece que queda inhibida y se expresa en forma aburrimiento. Y quizás también lo podríamos vincular, como decías tú, como una especie de, digamos, de expresión de una vivencia de vacío psíquico. Yo no sé si pudiésemos vincular, Jorge, el aburrimiento en los adultos con un estado de melancolía, Sí, a propósito de una falta de elaboración de un duelo. sí, ahí podríamos pensar el aburrimiento como estados de tristeza no cualificados, de estados de tristeza no ligados. El adulto no se reconoce como triste, no sabe que está triste, pero en ese aburrimiento permanente, monótono, que nada le interesa, que ningún proyecto lo sostiene o que empieza e interrumpe, siempre digo, bueno, no, a unos pacientes adultos, digo, bueno, no es cuestión de llenarse de actividad ahora en pandemia, sino elegirlos para evitar la frustración, ¿no? Porque esto de probar, y si no cualquier cosa dejo, ya va con una iniciativa casi negativa. Y son estados de tristezas no ligados, como que el sujeto no registra su propia tristeza. Es a través del análisis que quizás uno va mostrando, como si fuese un equivalente de tristeza, ese aburrimiento, ¿no? Y que realmente no puede desplegar ese sentimiento ambicioso
que es necesario como representante de la pulsión de vida. Esa ambición, no como algo negativo, ¿no? Sino la ambición como representante de lo pulsional vital, de las ganas de, ¿no? Y como que se ha quedado sin energía ese sujeto adulto, ¿no? Ujú. Y que, bueno, a veces hay estados de aburrimiento que el sujeto lo tuvo toda la historia, ¿no? Toda la historia. Hay muchos niños y que van creciendo con este aburrimiento, ¿no? Con este aburrimiento, 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 ¿no? Entonces, de alguna manera uno trata de viviendo trabajar esa tristeza. Y por supuesto puede estar ligado a ciertos duelos no elaborados, duelos mudos, duelos acallados, ¿no? Que se abre como un espectro muy fuerte y que también el adulto se asusta mucho cuando tiene que trabajar una serie de duelos. Entonces el analista tiene que ser muy cuidadoso porque va pescando duelos, insisto, acallados, silenciados, que solamente es la expresión del aburrimiento lo que trae al espacio psicoterapéutico, ¿no? Pero que el aburrimiento está cotidianamente. Y también la sesión se redicta ese aburrimiento, ¿no? Ujú. Como que si uno tuviese que entretener. Cuando me preguntan, bueno, hágame preguntas y yo me aburro acá. Es como que también el analista parece que tiene que entretenerlo, ¿no? Al paciente. Entonces, bueno, cuando vamos ligando la tristeza y se va despabilando el paciente, el sujeto, el adulto, estamos hablando, y va conectando la significación del aburrimiento. Igual es interesante que en algún punto decías que el aburrimiento es imprescindible para la vida, porque me parece que de alguna manera puede Claro, servir como una señal, ¿no? De que hay algo que está por trabajarse, por llamarlo de alguna manera, ¿no? seguro. En ese sentido, quizás si pudieses desarrollar un poquito más la idea, porque estamos viviendo una sociedad en la que de pronto quizás a propósito, digamos, de este imperativo que hay de ser felices, no se permite el aburrimiento, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene mucho que ver con esto que decías de llevar adelante quizás actos como compulsivos, ¿no? De estar como sobreadaptados. Es por eso que cuando nos angustiamos, a pesar de que es un estado desagradable, la angustia cumple una función, al igual que el aburrimiento, que por eso es que me parece tan interesante, porque, bueno, de alguna manera puede servir como de motor para un conflicto, ¿no? Y desde ahí pensarnos, bueno, de otra manera, ¿no? Desde otro lugar. Fíjate que tú lo conectas con tristezas no elaboradas, ¿no? Sí, es muy interesante lo que decís y aporta a este intercambio, porque en realidad el aburrimiento no solamente es algo de lo negativo, de lo psicopatológico, del sufrimiento, para no categorizar en psicopatología, pero también podemos encontrar un tipo de aburrimiento que es como sacarlo al otro de ese estado realmente de automatismo, de monotonía, ¿no? Que hay un momento que es aburrimiento, gracias a ese aburrimiento uno puede encontrar otro sentido a la vida, a la capacidad de disfrutar, de felicidad o de bienestar, ¿no? A veces la palabra felicidad es muy subjetiva, pero sí de bienestar, me gusta más hablar en términos de bienestares psíquicos, físicos y sociales, ¿no? Cómo el sujeto, gracias a ciertos aburrimientos, va encontrando otras salidas de alguna manera, ¿no? Lo que Mm. pasa es que pensar el aburrimiento en algunas cuestiones a algunos les asusta mucho, ¿no? Trata de escaparse de alguna manera, ¿no? Pero ese tipo de aburrimiento más proactivo, podríamos pensar, ¿no? Porque lo saca y lo enfrenta a otra nueva dimensión que tiene que construir o que tiene que deconstruir lo trabajado en su historia y encontrarse con un aburrimiento que le da la faceta de poder, bueno, encontrar con nuevos caminos, ¿no? Con nuevos horizontes. Claro, pero para salir ahí se necesita pensar y para poder Uh, pensar se necesita contraste, se necesita diferencia, se necesita de claro. un otro, ¿no? Y en este caso, de un otro que, como dicen en Argentina, que sea capaz de bancarse a ese sujeto querido, a ese sujeto que aprecia, ¿no? Que pueda ser capaz de bancárselo en ese momento, porque es quizás acompañar a una persona que quieres en un momento que es muy difícil, en un momento en donde quizás la emocionalidad, digamos, está muy densa, ¿no? Y lo que transmite es algo, es una carga muy pesada, ¿no? Entonces, Claro, bancárselo, pero no con intenciones, digamos, no necesariamente entreteniéndolo, sino claro. bancándolo, ayudándolo a pensar, ¿no? ¿Con qué tendrá que ver? Porque, bueno, hay algunas cosas que, como decías tú, puede ser que tenga que ver con cuestiones que están veladas, con cuestiones que están muy opacas, ¿no? Ya, es como acompañar y sostener, ¿no? Cómo sostener, ahí vemos la teoría del vínculo, ¿no?
cómo no solamente la persona que está aburrida, sino quien está al lado, pareja, familia, acompaña y sostiene, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque muchas veces la persona aburrida queda como muy sola, ¿no? Queda como, pero no sola al estilo de estar solo, sino como una cuestión de mucho desamparo, o sea, volvemos al estado de indefensión que decía antes, ¿no? Pero de alguna manera hay que ir viendo cómo la persona que está aburrida o que está en estado de aburrimiento, porque el aburrimiento es un estado, a mi juicio, Ujú. de qué manera cómo se encuentra en el otro. Y si el otro colabora, lo sostiene, lo acompaña, ¿no? O sin querer le fomenta ese aburrimiento, entonces se hace una cuestión mucho más complicada de alguna manera, ¿no? Sin duda. Bueno, Jorge, yo de verdad te agradezco muchísimo este No, tiempo. Ya estamos por cerrar esta conversación, pero antes de cerrar, te quería hacer una pregunta bastante general, ¿no? Que está claro. relacionada con cómo partió este interés por el psicoanálisis, cómo te vinculaste con el psicoanálisis. En realidad, cuando yo me recibo, empiezo a formarme en psicoanálisis muy tempranamente, ¿no? En mi presentación del libro lo dije que yo tuve dos maestros muy importantes en mi historia, la doctora Raquel Solfer, en la especialización de niños y adolescentes, y después estudié y hice grupo de estudio y muchos supervisión con el doctor David Maldaski, que está dedicado a ese libro que vos comentás, que fue mi maestro por años, por 20 y pico de años, ¿no? Hasta que falleció estuve trabajando con él. Y bueno, tuve maestros muy generosos, ¿no? Ambos, que me abrieron este espectro del psicoanálisis, porque lo que más siempre me interesó es cómo pensar los interrogantes. Casi en un momento donde parece que el interrogante es muy difícil de soportar, la incertidumbre, una cosa es la incertidumbre, otra cosa es el interrogante, ¿no? Son dos cuestiones diferentes. Lo que siempre me apasionó del psicoanálisis es el interrogante y lo artesanal que es el psicoanálisis. El Mm. psicoanálisis tiene mucho de artesanal, ¿no? Y eso es lo que realmente siempre me generó curiosidad, y especialmente por algo me dediqué siempre a este tipo de realidades, de problemáticas psicosociales. La discapacidad es una problemática psicosocial, y ahí me parece que faltaba, ¿no? Mm. Poder preguntar, sigue faltando bastante de alguna manera, pero en ese lugar, por eso siempre me interesó. ¿Algún mensaje que le quisieras dar a los oyentes, a quienes nos están siguiendo en este podcast, relacionado justamente con estos temas que abordamos, ¿no? Nosotros no somos de dar tips ni recetas, pero quizás algunas recomendaciones como para poder transitar este tiempo. Bueno, en realidad yo lo que planteo, que planteamos mucho que estamos trabajando en este campo, es la visibilidad, la dignidad, los derechos de las personas con discapacidad, la inclusión no solamente en la sociedad, sino la inclusión familiar, porque muchas veces las familias piden derechos hacia afuera y también tenemos que revisar si el niño, el adolescente está incluido en su propia casa. La primera estructura y grupo que incluye a las personas con discapacidad es la familia. Entonces, de la familia hacia afuera, ¿no? Y me parece que una de las cuestiones importantes es la visibilidad y la formación, ¿no? Porque yo he visto que a veces terapeutas muy jóvenes, y está bien porque todos nos hemos formado, hemos empezado, pero a veces no alcanzan esta clínica, en este campo con las buenas intenciones. Lo empático, en realidad, es acercamiento a través de la ternura y del afecto, como dije, y del amor, pero también de la formación, ¿no? La formación, yo soy, bueno, dirijo especializaciones en discapacidad y creo que la especialización es muy importante en este campo, como en otros campos, ¿no? Sino que tiene que tener un recurso teórico y de intervenciones y de estrategias. Él es Jorge Cantis y le agradezco muchísimo por su tiempo, por haber estado en este programa del podcast de la palabra y el vínculo. Y nos podríamos quedar entonces con dos palabras. Una relacionada con el tema de la inclusión, y esto por supuesto me parece que aborda una problemática que está relacionada con cómo se distribuye el poder al interior de la casa. Y otro punto está relacionado con la formación, ¿sí? Para aquellas personas que trabajan con discapacidad, ¿no? Y en ese sentido,
les vamos a dejar acá abajo el contacto de Jorge Cantis, porque él es el director del área de posgrado de discapacidad de ASAPIA, y bueno, en ese posgrado pues se imparten programas de especialización en esta área, así que si están interesados en formarse en el área de discapacidad, me parece que Jorge Cantis es una muy buena manera de hacerlo. Así que ahí les vamos a dejar el contacto, y si están interesados en el libro de vínculos, subjetividades y malestares contemporáneos, también les vamos a dejar el contacto de la gente de Editorial Entre Ideas. Y el otro libro, ahí lo tiene Jorge Cantis, que es Discapacidad. Si lo puedes mostrar en pantalla, Jorge, por favor. Discapacidad, reflexiones psicoanalíticas e intervenciones posibles para familia, subjetividad y terapeuta, ¿no? Y bueno, y esto es de Ediciones Ricardo Vergara. Bueno, ahí con el contacto de Jorge también pueden de alguna manera ubicarlo si es que les interesa leer o estudiar un poco más sobre esta temática. Muchísimas gracias por tu tiempo, Jorge. No sé si quieres decir unas últimas palabras antes de despedirnos. No, que me sentí muy cómodo, mucha interacción, ¿no? Tenés también una interesante formación vos, que no solamente hay que rescatar la formación del entrevistado, sino quien entrevista, y se valora mucho tu escucha, tu respeto por el recorrido, y bueno, sentirse cómodo en una entrevista de estas características es muy importante, ¿no? Creo que yo la disfruté. Yo trato de disfrutar mucho lo que hago, ¿no? Y acá también lo disfruté, así que te agradezco mucho. Qué bueno, agradecido también, Jorge. Y bueno, de esta manera damos cierre a este nuevo episodio del podcast La Palabra y el Vínculo. Nos estamos viendo la próxima semana. Que estén muy bien. Chao. Muchas gracias, abrazo a todos. Estamos frente al surgimiento de una nueva era. El mundo nos propone cambiar la manera de pensarlo. Aparecen nuevas palabras, otras maneras de nombrar lo que sucede. ¿Quién está exento de pérdidas en el mundo contemporáneo del coronavirus? No es lo mismo hablar de cicatrización del alma que hablar de elaboración en la cultura, en la historia. No hay amor sin escucha. No hay política sin amor. Necesitamos testigos para convertir las pérdidas en narración. Necesitamos hacer hablar los silencios del presente. Necesitamos escuchar las palabras que quedaron en el fondo de los corazones. Necesitamos politizar el malestar. Algo nuevo emerge del caos. Quise darme unos minutos más para agradecerles a ustedes la compañía. Gracias por estar allí del otro lado de la pantalla. Recuerden que si les gustó este episodio, dale like, porque esas cosas como que ayudan en este mundo del YouTube. Y si existen personas que les interesa este contenido, pues por supuesto compártanlo con ellos. Recuerden que este programa es patrocinado por Global Mind Therapy, Podemos Ayudar, que es una consultora de psicología social dedicada al abordaje de los grupos, equipos de trabajo y comunidades. Visiten la página en Facebook o el Instagram, la cuenta en Instagram bajo el @GMT Consultores, ¿no? Una consultora de psicología social, trabaja desde el psicoanálisis y desde el psicodrama, y de la cual también participo. Ahora sí, nos estamos viendo entonces la próxima semana. Cuídense mucho y que estén bien. Chao.